Con la clase tengo que tratar de pasar todo lo que pueda de genitourinario y de reproductivo, que sería lo último que vamos a alcanzar a ver en histología, aunque en todo caso la próxima semana tenemos la prueba de fisio, así que clase de histo también vamos a tener, así que ahí vamos a poder terminar la materia de digestivo y ya con eso voy a tener el programa cubierto, 100%, ¿ya? Entonces partamos con la estructura general del riñón. Tienen que saber que el riñón es un órgano sólido. Como todos los órganos sólidos, siempre van a estar cubiertos por una cápsula que lo rodea. La cápsula del riñón es de tejido conectivo denso o grasa entrecruzado. Y en el interior ustedes van a encontrar, si lo parten, ¿cierto?, el riñón de una persona, dos zonas. Una zona superficial, que se llama corteza, y una zona central, que se llama médula renal, ¿ya? Esta corteza y la médula, cuando nosotros la vemos en un corte de riñón como este, son re fáciles de identificar, porque tienen colores completamente diferentes. De hecho, basta con que ustedes noten que aquí es mucho más rojo y aquí es mucho más rosadito, ¿cierto? La médula está en el centro y desemboca en esta estructura que se llama la papila renal. Y nosotros podemos ver aquí la corteza renal en la zona superior. Pero si son observadores, también se van a dar cuenta que se forman líneas blancas que están entrando a la corteza. Vienen de la médula, pero entran a la corteza. Miren, por aquí va una, aquí va otra, aquí va otra, ¿la ven? Ahí. ¿Sí? Son como líneas que se están proyectando. Esas líneas son importantes porque se llaman rayos medulares, ¿ya? Y después vamos a hablar de los rayos medulares. Pero desde el punto de vista general ya reconocimos que era médula y que era corteza en un corte bien grande. Obviamente ahora nos vamos a ir hacia el detalle. El riñón tiene una característica fundamental que lo hace, ¿cierto?, bastante especial. Es un órgano que, si nosotros lo miramos, dentro de él está formado por una serie de tubitos, tanto en su corteza como en su médula. Estos tubitos derivan de esta estructura que estamos viendo aquí, que se llama la nefrona, ¿ya? Nefrona. ¿La nefrona qué es? Si se las preguntaran en la prueba, es la unidad funcional del riñón. O sea que un riñón funciona en base a sus nefronas. La cantidad de nefronas que tenga una persona determina cuánta es la capacidad de filtrar la sangre que tenga esta persona para producir la orina. Si las nefronas se pierden, la persona es incapaz de poder filtrar los desechos de su sangre. ¿Estamos? Ahora bien, la nefrona está formada por partes. La primera parte que está aquí se llama el corpúsculo renal. ¿Ya? Esa es la parte inicial. En el corpúsculo renal nosotros tenemos que distinguir dos cosas. Primero, un vaso sanguíneo que entra al corpúsculo renal, que se llama arteriola aferente, que es la que lleva la sangre, ¿cierto?, de la cuerpa para la filtración. ¿Vamos? Luego, esta se capilariza y forma una especie de ovillo que se llama glomérulo renal. ¿Sí? Y este ovillo sale por el otro lado, de nuevo como una arteriola, pero esta vez se va a llamar arteriola eferente. ¿Ya? Arteriola eferente. Este sistema nosotros lo estudiamos en la clase anterior. Cuando nosotros teníamos un sistema donde una arteriola se transformaba en capilares y después de capilares nuevamente arteriola, a esto se le llama red admirable o red mirabilis. ¿Ya? Es el único lugar de la cuerpa que hace esto. No hay ninguna otra zona del cuerpo donde una arteriola se capilarice y se vuelva a transformar en arteriola. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Entonces, el corpúsculo renal estaba formado por el glomérulo renal, que entró por una arteriola eferente y salió por una arteriola eferente, y una segunda estructura, que es como un Pac-Man, así. Esa estructura que estamos viendo ahí se llama la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman. ¿Ya? Si nosotros la miramos en el corte histológico, esto es un corpúsculo renal.
Y yo puedo ver aquí en el corpúsculo renal como algo entra por aquí y sale por acá. ¿Ya? Esto que entra forma este ovillo que estamos viendo aquí, que sería el glomérulo renal. Y este hoyito que está con forma de C sería la cápsula de Bowman. ¿Ya? La cápsula de Bowman tiene dos hojas. Una hoja que está directamente pegada al glomérulo, esa que está ahí, que se llama la hoja visceral. Y una hoja que está por fuera, que se le llama la hoja parietal. Si nosotros miramos la hoja visceral con aumento, se van a dar cuenta que aquí va el vaso sanguíneo. Así. Y ahí va dentro la sangre, el capilar, ¿cierto? Los eritrocitos van acá adentro. ¿Vamos? Y la hoja visceral de la cápsula de Bowman son células que se ponen encimita, así, con patitas. Y su carita feliz. Esas células, como tienen muchas patitas, se les llama podo de piecitos. Podocitos. ¿Eh? Y participan en el proceso de filtración. Además, cada una de sus patitas, estas que están aquí, se llaman pedicelos. ¿Ok? Las patitas se llaman pedicelos. Y la célula se llama podocito. Listo. Una vez que ocurre aquí el proceso de filtración, tienen que imaginarse que la sangre entonces lleva todo su plasma y ese plasma sale de los capilares y entra en este espacio. En ese espacio, ¿cierto? Y lo que se genera ahí es la primera orina. Se le conoce como orina primitiva. El espacio que está aquí al centro se le llama espacio urinario. Y se formó entonces la primera orina o orina primitiva, que también se le conoce con el nombre de ultrafiltrado glomerular, que está escrito aquí arriba. ¿Ok? Ya. Terminamos con esa parte. Se formó el ultrafiltrado. Aquí está la orina, ¿cierto? La orina se va a meter ahora en un tubo y se va a ir por este tubo. ¿Eh? El primer tubo que va a tomar la orina después de salir de la cápsula Bowman se llama túbulo contorneado proximal. ¿Ya? El túbulo contorneado proximal se caracteriza porque histológicamente es un tubo formado por células que son cilíndricas, pero que son tan altas, porque tienen microveiceas como pelos para arriba, que el espacio o el lumen se ve súper colapsado, como que prácticamente el lumen fuera un conchito. No sé si se dan cuenta que es bastante chiquitito el lumen. Son células bastante rojas, bastante intensas tenidas, que tienen un lumen muy pequeño. Cuando yo quiero reconocer cuál de los tubos estoy viendo, tengo que buscar el lumen. Si veo el lumen muy bien, no es túbulo contorneado proximal. Si lo veo aplastado y chico, es proximal. ¿Ya? Listo. El túbulo contorneado proximal es la zona más importante de reabsorción. Significa que cuando ustedes producen orina, ¿sí? La orina que producen tiene tantos nutrientes que muchos de ellos se tienen que regresar de vuelta a la sangre y eso ocurre aquí. Por eso es que hay tantas microvellosidades. ¿Vamos? Hasta ahora todavía seguimos en la corteza. Esto es corteza. ¿Sí? Y esto de acá abajo es médula. Vamos a ver que ahora, después de salir del túbulo contorneado proximal, esto va a comenzar a bajar por un tubo que lo va a llevar hasta la base, hasta la médula. ¿Estamos claros? Este tubo, al principio es grueso, y después se adelgaza. Y después vuelve a subir, delgado, y vuelve a engrosarse. ¿Sí? Esta estructura se llama asa de L. Escribe así. Asa de L. ¿Sí? Y tiene 4 segmentos. Grueso, grueso, descendente, delgado, descendente, delgado, ascendente, grueso, ascendente. ¿Sí?
Ahora, histológicamente hablando, el asa de Henle gruesa descendente es histológicamente igual al túbulo contorneado proximal. Se ven exactamente iguales. ¿Estamos claros? El asa gruesa ascendente se va a ver igual al siguiente tubo que vamos a estudiar, que se llama túbulo contorneado distal. ¿Ok? Ya. En el túbulo contorneado distal me voy a saltar el asa porque es el asa medular, después vamos a hablar de ella. Lo que tenemos aquí son tubos, también están en la corteza, pero miren el lumen. ¿Cómo es este lumen? Amplio, grande. Es el mismo conducto, se puede ver a lo largo o cortado transversal, pero su lumen siempre va a ser más grande. Luego de eso sale por este tubo y cae en un conducto común que lleva todo hacia las zonas más profundas del riñón para que después se vaya por los uretres hacia la vejiga y de ahí hacia afuera cuando hacen pipí, ¿cierto? Y se sientan o están así haciendo malabares aquí en los baños de la universidad. ¿Estamos? Esto que desciende se llama túbulo colector. Vamos a hablar ahora un poco. ¿Se acuerdan que yo les dije hace poquitito que existían unas estructuras que se llamaban rayos medulares, que eran unas líneas que se veían en la corteza, pero que venían de la médula? Bueno, los rayos medulares usted va a encontrar ahí los túbulos contorneados, o sea, el asa de Henle gruesa descendente, el asa de Henle gruesa ascendente y estos tubos, que se llaman túbulos colectores. Los colectores, ojo con esto, se ven siempre a lo largo, nunca transversales, siempre longitudinales. Tienen una característica, sus células protruyen. ¿Qué significa eso? Que los núcleos se salen para el interior, es como que tuvieran los núcleos salidos hacia afuera, así. ¿Sí? Por lo que te da el aspecto de parecer cuentas de un collar. Además, yo puedo ver claramente en histología dónde empieza una célula y dónde termina otra, porque veo los bordes de la célula. En los demás no lo veo, aquí sí. ¿Eh? Entonces yo puedo ver que ahí hay una línea, que aquí hay otra línea. Aquí no se nota mucho por la proyección, pero se van a dar cuenta que cuando lo vean, si es que lo ven, es muy evidente. ¿Estamos? ¿Puedo cambiar, cierto? Vamos a ver cómo se ve entonces la corteza del riñón. No sé si logran notar que en este riñón hay cosas bastante interesantes, porque a pesar de que se ve un desastre, está todo ordenado, de alguna forma. ¿Ven estas líneas que van hacia arriba? ¿Así? Ahí, miren esa. Todos los tubitos en estas líneas se ven a lo largo. En cambio, en esta zona intermedia, los tubos se ven cortados transversales, ¿no? Es como que estos tuvieran los tubos para acá y estos tubos van así. Estos tubos que van en longitudinal, así de esta forma, son los rayos medulares. Y ahí yo puedo ver entonces segmentos con mucho lumen, segmentos con muy poco lumen, segmentos que tienen cierto, quizá las células saliendo para afuera, como este por ejemplo, u otros más. Y ahí yo podría distinguir entre lo que es un túbulo contorneado, o sea, una asa de Henle gruesa descendente, una gruesa ascendente o un túbulo colector. ¿Ya? Solo en esta región. Si me voy entre medio, encuentro los corpúsculos renales, esos son los glomérulos renales, y ahí yo tengo la cápsula de Bowman, ¿cierto? Y el espacio urinario. Puedo ver estos tubos con lumen amplio, que serían túbulos contorneados distales, y estos con lumen pequeño, que serían proximales. ¿Sí? Es así de simple. Vamos a ver si con más zoom los podemos reconocer. Fuimos al 40. Por aquí está entrando una arteriola. Si es la que entra, ¿cuál es? Aférente. Ya. Entra. Forma este ovillo. Este ovillo, ¿cómo se llama? Glomérulo renal. Y está formado, está cubierto por esta cosa blanca que está aquí, que es la cápsula de Bowman, que tiene una hoja que está por fuera. ¿Cómo se llama la de afuera? Hoja parietal. ¿Y la que está pegada aquí? ¿Qué células son las que están pegadas ahí? Los podos, bien, dígalo.
Podocitos. Podocito, muy bien. ¿Cómo se llama este espacio? El espacio. Cápsula de Bowyer. No, el espacio donde se forma la orina. Espacio urinario, ¿cierto? Perfecto. ¿Estamos? ¿Cómo se llama todo esto completo entonces? Glomérulo renal. No, corpúsculo renal. Esto es el glomérulo, el corpúsculo es todo junto. ¿Ya? Perfecto. De aquí nos vamos hacia afuera. Miremos estos tubos. ¿Este tiene lumen, sí o no? Sí. Sí, tiene lumen. ¿Es proximal o distal? Distal. ¿Este tiene un lumen más chico? Sí. Ese, miren. Ese, que dice aquí. ¿Sí? ¿Estos qué son? Proximales. Proximales. Este de aquí es. Distal. Ese es. Distal. Ese es. Distal. Proximal. Este de aquí. Proximal. Ese. Ese. Perfecto. Están expertos en reconocer los túbulos del riñón. ¿Se acuerdan que ayer en fisiología, la última diapositiva, cuando yo ya no quería hacer absolutamente nada más de clase, yo les dije que había una estructura en el riñón que detectaba la presión y que podía liberar renina? ¿Se acuerdan o no? Se llama el aparato yuxtaglomerular. Y que se debía a un tubo que se acercaba a la arteriola aferente. Es un distal que está pegado a la arteriola aferente. Esto es el aparato yuxtaglomerular. Exacto. Aquí es donde se está produciendo la renina. Las dos estructuras lo forman. No, pero se lo envío apenas termine la clase. De hecho, no me dejen irme hasta que se lo envíe. Siguiente, estructura de la médula. Nos fuimos ahora hacia la zona de la médula. Si se dan cuenta, en la médula no veo glomérulos, no hay. ¿Ya? Yo solo veo tubos que tienen epitelio plano. ¿Se dan cuenta o no? Todos estos tubitos que tienen epitelio plano son asas delgadas, de L descendente o ascendente. No podemos saber cuál de las dos son, pero son delgadas. ¿Ya? Delgada, 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 delgada. Está más o menos, ¿no? Pero delgada, delgada, delgada. Y cuando yo veo unas que no tienen epitelio delgado, sino que es más bien cúbico, a esto se le llama túbulos rectos, que corresponden a descendentes y ascendentes gruesas. Pero hay una parte en donde ustedes pueden encontrar tubos que tienen epitelios con más de una capa, 2, 3, 4 capas de células. Cuando ven eso se llaman colectores, pero los colectores aquí reciben un nombre en especial. Se llaman conductos de Bartholin. Bartholin. Así. ¿Ya? No se lo voy a preguntar, así que no se preocupen por eso. Listo. ¿Dudas con respecto al riñón? No. Nos vamos al uréter. Este uréter es un tubo. Como todos los tubos, tienen capas, ¿cierto? La capa interna se va a llamar mucosa. Por fuera de la mucosa, una segunda capa que lo rodea, que se llama submucosa. Pero en este caso, no existe submucosa, nos vamos directamente a la muscu. Recuerden que la submucosa no está en todos los órganos, solo en algunos se lo digo. Y hacia afuera, dependiendo de la zona en que estemos viendo el uréter, puede estar suelto el uréter y va a ser una serosa, o puede estar unido a los tejidos y va a ser una adventicia. ¿Cierto? Porque el uréter puede encontrarse de las dos formas. ¿Ya? Va, ¿qué escribí ahí? Adventicia o serosa. Entonces veamos la primera capa. La mucosa está formada por dos cosas: el epitelio más la lámina propia. ¿Sí? Entonces, miremos aquí. Este es el epitelio. Este epitelio se caracterizaba por tener una célula arriba que tenía en esta forma. Se llamaban células en paraguas, ¿se acuerdan o no? Las estudiamos a principio de semestre. Este epitelio se llama epitelio polimorfo de transición. Pero ahora ya no olvidamos de ese nombre y desde ahora lo llamamos como urotelio. ¿Sí? Porque es el epitelio de las vías urinarias. ¿Ok? El epitelio polimorfo de transición está aquí y abajo de él hay un tejido conectivo que es denso de haces entrecruzados, que es la lámina propia. Hasta aquí termina la mucosa. Todo esto es mucosa.
Luego comienza una segunda capa, sería la muscular. La muscular está formada por músculo liso. Este músculo liso tiene 3 disposiciones: longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. Es el único órgano que hemos visto hasta ahora que tiene 3 capas de músculo liso. Y después hacia abajo, serosa. La serosa puede tener algo de tejido adiposo, algo de tejido conectivo laxo y un epitelio que lo reviste por fuera, ¿ya? Que es plano. Vejiga. La vejiga también es un tubo, pero un tubo gigante, que tiene la capacidad de extenderse y llenarse de orina al momento de acumular la orina en el interior de los uréteres. Al igual que los uréteres, tiene una forma muy parecida. 3 capas: mucosa, muscular y serosa o adventicia, ¿cierto? En este caso es serosa. Ahora bien, el revestimiento, la mucosa está formada por lo mismo que está formado el uréter: epitelio polimorfo de transición, que se llama urotelio, más un tejido conectivo denso de ese entrecruzado, que es la lámina propia. Bajo él tenemos las capas de músculo liso. Son las mismas 3 capas del uréter: longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. El problema es que están tan desordenadas que es súper difícil verlas. ¿Por qué es desordenado este órgano? Porque este órgano, su función no es contraerse para poder liberar la orina, sino que es distenderse para poder crecer y rellenarse esto y tener después una vejiga gigantesca y poder ir al baño y botar mucha orina. Sí, cada vez se hace todo más delgado, es más difícil reconocer las cosas, como está distendido. Y luego la serosa del tejido conectivo laxo. ¿Ya? Estamos. Con eso terminamos tracto urinario. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos. ¿Ya? A las 9:40 seguimos. 9:40. Está haciendo calor, ¿cierto? Sí. Hay que pedir el aire, sí.